Saludos amigos de formulasexcel.com. Bien, pues vamos a ver esta nueva versión de la aplicación de control de CFDI en Excel. Esta aplicación que extrae datos de los documentos CFDI y los pone en hojas, en este caso hoja de Excel. Eh, a diferencia de la versión anterior, en este caso, esta versión nueva, pues básicamente es que obtiene muchos más datos, más detalles de los documentos. Anteriormente teníamos una hoja para los FDI emitidos, otra para los recibidos y en cada caso obviamente con ciertos datos, ciertos campos que se extraían. En este caso, esta nueva versión, tenemos una hoja para datos generales de cada documento CFDI que se procesa. Se extraen en esta hoja una serie de datos generales. Y adicionalmente tenemos hojas con más detalles de los CFDI. Y también tenemos eh, una sección para CFDI de pagos y otra sección para los CFDIs de nómina. ¿Sí? Entonces tenemos datos generales de todos los CFDI, tenemos CFDI relacionados, retenciones, traslados, conceptos, retenciones y traslados por conceptos, tenemos CFDIs de pago, tenemos las retenciones y traslados en los pagos, tenemos documentos relacionados en los pagos, retenciones y traslados en los documentos relacionados de pagos y tenemos los totales de los CFDIs de pago. ¿Sí? Tenemos CFDI de nómina, entidades SNCF, tenemos subcontratación, percepciones, acciones o títulos, horas extras, totales de percepciones, deducciones, totales de deducciones, otros pagos, subsidio al empleo, tenemos incapacidades y también se genera automáticamente también las tablas de clientes y proveedores. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, pues ahora es una gran cantidad de datos que se van a estar obteniendo. Eh, y bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a procesar. Aquí pueden validar el estado de los FDI al momento de hacer el procesamiento, pero bueno, lo pueden dejar también para después. De hecho, es la opción recomendada para que sea un poco más rápido el proceso. Les damos clic aquí y vamos a seleccionar la carpeta donde estén los documentos. Control E para seleccionar todo. En este caso, así lo voy a hacer. Son CFDIs de prueba. Damos clic en aceptar y ahí está realizando el proceso de extracción de datos. Vemos aquí, estos son los datos generales. Este es el tipo de comprobante, aquí nos dice de qué comprobante es. Y tenemos muchos datos, ¿no? Vamos por aquí, el estado también del CFDI, aquí se va a aparecer cuando se haga la validación. Y bueno, aquí nos dice si se es receptor, si se es emisor del documento. Entonces, estos son los datos generales y vemos por acá en las otras hojas, pues más detalle, ¿no? De la información que se está extrayendo, CFDIs de pago en este caso, de nóminas, aquí vemos la información que se obtiene, y clientes y también los proveedores. ¿Ok? Entonces, así de sencillo, ¿no? Vemos cómo simplemente se seleccionan los CFDI que se van a procesar, se le da clic en aceptar y el programa hace todo el trabajo. Aquí hay que poner el RFC de la empresa. Y bueno, si quieres eliminar los datos por alguna razón, quieres limpiar todo y hacer un nuevo procesamiento, por ejemplo, que obviamente aquí cuando des clic en procesar de nuevo y selecciones nuevos documentos, pues los va a agregar abajo, ¿no? Los que ya están, pues no los va a agregar. Pero si por alguna razón quieres eliminar todo, estás haciendo prueba o lo que sea, lo haces así con este botón y ya puedes hacerlo de nuevo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a probar lo que es la validación del estado de los CFDI.
Eh, Aquí simplemente seleccionas una fila donde esté el documento que quieres ver. Y por ejemplo, si quieres ver el XML, le das clic aquí. Ahí está. Si quieres ver el PDF, si existe el PDF lo va a mostrar. Si no existe, no lo va a mostrar, obviamente. Ahora vamos a ver el estado del CFDI. Vamos aquí, validación. Si ya está hecha la validación, pero quiere validar de nuevo, se le activa esta opción. Si no, pues nada más le das clic en validar y va a realizar el proceso. Aquí está. ¿Sí? Entonces es sencillo, como podemos ver, el proceso. Vamos a hacerlo con todos los CFDI de prueba en este caso. Y básicamente es esto. Clic ahí, hace todo el proceso. Si quieres manejar los CFDI de ingresos y egresos por un lado, los pagos en otro archivo, los denomina en otro archivo, bueno, pues puedes hacer copias de este archivo y procesar en cada caso solamente los CFDI que correspondan. Vamos, toma en cuenta que si hay un CFDI de otro tipo, el programa lo va a procesar, pero sí puedes hacerlo de esa manera. Eh, Igual, bueno, si quieres mostrar el PDF, si existe, como decía, pues lo va a mostrar. En este caso, ahí está. Eh, bueno, como puedes ver también en relación a la versión anterior, pues he quitado algunas cosas de aquí, ¿no? Que básicamente eran enlaces a las hojas. ¿Sí? Eh, y bueno, como ahora son muchas hojas, pues no tiene sentido tener todo aquí, sino que igual se puede acceder desde aquí, obviamente. Entonces, también la sección de reportes. Bueno, hice una pequeña encuesta con usuarios de la aplicación y la información que recibí fue que básicamente no se usaba esa sección, sino que lo que hacen regularmente es extraer los datos, luego copian y lo pegan en otro archivo, en otra hoja, y ya ahí hacen el procesamiento de datos que aplique en su caso, ¿no? Alguna tabla dinámica o lo que sea que necesiten en particular. De todos modos, si tú necesitas que aquí en la aplicación aparezca algún tipo de procesamiento, algún reporte muy particular, muy específico, de acuerdo a tus necesidades, pues ya me puedes escribir y lo vemos, ¿no? Entonces, pero bueno, básicamente lo que hace la función principal del programa, pues ya está, que es extraer información, detalles de los CFDI, en este caso de CFDI de ingresos, de egresos, de pagos, de nómina. Si necesitas algo, como digo, adicional, que ya me escribes. Entonces espero que les sea de mucha ayuda.